Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos de Radio Encuentro 307. Es una alegría grandísima para mi corazón el estar compartiendo con ustedes todas estas verdades, todas estas cosas que nos alimentan nuestra alma, nuestro espíritu, todas estas cosas que nos apasionan, el hablar de Dios, En este es su programa Oraciones de Fe a través de Radio Encuentro 307. Todos los días estamos conversando con ustedes un tema diferente. El tema de hoy es forma tu vida espiritual. Porque es necesario formarnos. Y hoy vamos a saber por qué es necesario, para qué necesitamos formar nuestro espíritu, qué es nuestro espíritu. A lo mejor algunos tenemos algunas dudas, ¿no? Vamos a estar platicando sobre esto y mucho más en tu programa Oraciones de Fe, que comienza ya. Pues una vez más te doy la bienvenida y quiero pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe. Espíritu Santo, ven, desciende sobre nuestros corazones, llénanos de ese fuego que quiere conocerte, amarte, que queremos aprender de ti, pero sabemos que no lo vamos a poder hacer solos, pero contamos con tu gracia. Si tú nos das la sabiduría, si tú nos abres el entendimiento para que todo lo que escuchamos lo podamos aprovechar espiritualmente. También te pido, Espíritu Santo, que abras mis labios para que les des a mis hermanos la palabra que solamente tú puedes darles, la que cada uno de ellos necesita. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos durante este programa. Quédate con los que nos quedamos. Amén. Pues bien, estamos comenzando con este programa, Forma tu vida espiritual, sintiendo la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, aquí conmigo y ahí en tu casa donde estás escuchando, en tu trabajo, en el carro, donde quiera que tú estás escuchando el programa Oraciones de Fe, pues ahí está el Espíritu Santo iluminándote con su luz y con su calor. Y bueno, vamos a comenzar. Nosotros los papás católicos, los padres católicos, con uno o más hijos, estamos formando a nuestros hijos. ¿Cómo los estamos formando? De cara a la eternidad. Eso es, de cara a la eternidad. Y nos tenemos que asegurar como padres de que ellos lleguen a la meta para la cual fueron creados. No debemos de conformarnos con menos. Nosotros debemos de formarlos siempre así, que ellos vean de cara a la eternidad. Porque si ellos se quedan en el mundo, viendo solamente las cosas del mundo, su vida eterna puede correr peligro de perderse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Formar hijos que vean de cara a la eternidad, que siempre estén pensando que si, bueno, yo soy médico, ser el mejor de los médicos y ser el médico más santo y dedicarme por completo a ayudar al prójimo en este don que me dio el Señor de la medicina, ¿no? Eso es, que estén mirando con cara a la eternidad, y eso los ayudará a llegar a esa meta para la cual fueron creados. Pero no nos vamos a quedar nada más en nuestros hijos. Acuérdense que el ejemplo es una de las cosas en las que ellos se fijan. Si tú estás caminando con cara a la eternidad, es mucho más seguro que tu hijo también lo haga. Entonces nosotros debemos de formarnos también de cara a la eternidad. Así nos aseguramos de también nosotros llegar a la meta para la cual fuimos creados, que es el cielo. Al final de cuentas es el cielo, ¿no? Es ese lugar donde nosotros vamos a estar gozándonos de la presencia del Señor para siempre. Es el lugar donde vamos a llegar a verlo cara a cara, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar ahorita en el tema ya de lleno. El ser humano, nosotros, somos personas muy complejas. ¿Qué es lo que nos hace tan complejas? Que no solamente tenemos cuerpo, sino que tenemos un cuerpo que está animado por un espíritu. Entonces somos cuerpo y espíritu. Pero somos un ser único, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí se me anda tirando el agua. Ay, perdón. Aquí tuve un pequeño, bueno,
para ser exactos, le pegué con el pie a la botella y ando haciendo aquí un desastre. Pero bueno, regresando un poquito a lo que nos quedamos. El cuerpo es un ser único, ¿no? Pero no, ese cuerpo único que tiene también un alma, no lo podemos separar y decir, voy a partir en dos esto y la mitad va a ser el cuerpo y la mitad va a ser el espíritu. No se puede. Estos van ligados íntimamente y siempre van a estar juntos. Por ello, cuando hablamos de formación espiritual, que es lo que estamos hablando hoy, no podemos desligarla de la forma humana. Hacer eso en general es un grave error. Entonces vamos a hablar de que el ser humano o la forma humana junto con el espíritu van juntos, pegaditos, siempre juntos. No podemos pretender decir, lo voy a partir en dos y mi espíritu se va a misa y mi cuerpo se va a la fiesta. No, los dos van juntos a misa o los dos van juntos a la fiesta. Entonces entendamos esto, cuerpo y espíritu siempre están unidos. Se separan solamente el día de la muerte. Ahí entonces sí el cuerpo se queda en la tierra, porque el cuerpo es polvo es y al polvo volverá, ¿no? Y el espíritu como no pertenece al planeta Tierra, el espíritu se eleva. Entonces, si pensamos en esto como un edificio, el edificio de la formación espiritual se va a levantar sobre las bases de una formación sólida entre los aspectos humanos. Fíjate bien, por ello es que antes de la formación espiritual, una vez que ya nosotros decidimos formar nuestro espíritu, es necesario formar nuestra voluntad, nuestra conciencia y nuestra inteligencia. Es de suma importancia y comenzamos con la voluntad, porque la voluntad es la que nos mueve a hacer el bien o a hacer el mal. Entonces, también tenemos que ejercitarnos en la afectividad, porque hay veces que queremos a las personas de una manera equivocada. Entonces, tenemos que aprender a querer a las personas como si estuviéramos en esa persona amando a Cristo, ¿no? De una manera cristiana. Es mentira pretender una seria vida de oración sin el cimiento de una conciencia rectamente formada o de una voluntad fuerte. Imagínate, si tú quieres ser de verdad una persona de oración, es indispensable que tengas una recta conciencia y que tengas una voluntad fuerte. ¿Por qué es tan necesario? Porque si tú estás orando y un día no sientes la presencia de Dios en tu oración, si tu voluntad no está formada o no tienes una conciencia recta, vas a dejar la vida de oración. Entonces es necesario tener una voluntad fuerte para, aunque yo no sienta nada, seguir acudiendo a esos encuentros con el Señor. No se logra una vida íntima con Cristo si no se ha modelado previamente el corazón por el camino de una sana y madura afectividad. Tenemos que amar sanamente a los demás, a nuestros esposos, a nuestros hijos, nuestras esposas, a nuestra mamá, a nuestro papá. Tenemos que amarlos de una forma madura. De igual manera, no se pueden penetrar adecuadamente los misterios de las Sagradas Escrituras sin apoyo de una inteligencia aguda, perspicaz, sutil y lógicamente en todo ello es el Espíritu quien va guiando al alma y el que va derramando sus dones y sus gracias para irla santificando. Pero fíjate bien, mi hermano, es necesario el curso de una humanidad completa que sea como el cimiento sobre la cual puedan levantarse un edificio espiritual seguro, que no se nos va a caer, no se nos va a desmoronar ese edificio, ¿no? Vamos a esbozar sencillamente algunos rasgos de esta formación espiritual. A mí me parece que son, de hecho, los fundamentales. Pero como siempre, lo importante no es la teoría, lo importante no es lo que te estoy diciendo ahora. Por otro lado, debe de estar bien aprendida, apréndetelo bien.
pero lo más importante es la vivencia. Si tú te lo aprendes bien, lo vas a comenzar a vivir. La vivencia, el testimonio, la experiencia real de lo espiritual encarnada en mi vida. Quienes han tenido un verdadero encuentro con el Señor y ese buen sabor de boca les dura, les perdura para toda la vida. Eso quiere decir que, bueno, tuvieron una experiencia real y ahora dan testimonio de lo que experimentaron. El testimonio de una vida santa ha sido siempre un incentivo para para que muchos hagan lo mismo, ¿no? La vida santa, así como el testimonio de los mártires fue siempre semilla de nuevos cristianos. Fíjate que cuando comenzamos a leer la vida de los santos, regularmente se nos antoja hacer algunas de las cosas que ellos hacían, muchas que son una novedad y uno dice, bueno, pero ¿cómo no se me había ocurrido a mí que yo podía hacer eso? Y eso le agrada a Dios, ¿no? Por eso es importante que leamos la vida de los santos para que estemos al tanto de lo que se puede hacer, de lo que estos valientes en la fe se atrevieron a hacer por amor a Cristo. Y nosotros, de ahí, del conocimiento, nos va a salir el deseo de imitarlos en estas virtudes. No lo olvidemos, Dios es un Dios de vivos porque Él es la vida y vive en medio de nosotros como Rey. Y alguien que es la vida transmite vida y por eso se debe notar. Esto es muy importante. Si nosotros de verdad creemos o no creemos, si nosotros de verdad sabemos que Dios está viviendo como Rey dentro de nuestra vida, si lo centramos como Rey de nuestra vida, entonces vamos a poder sentir esa vida que Él transmite porque Dios es vida. Y si nosotros sentimos esa vida y nosotros salimos a la calle con esa vitalidad, los otros van a ver que hay algo en nosotros. Entonces, cuando nos pregunten, vamos a decir, bueno, pues es que Dios vive en mí. Y es por eso que yo no puedo ser más que vida, ¿no? Pero bueno, continuando con el tema, vamos a ver, ¿tendrá sentido de verdad vivir una vida espiritual? ¿O qué sentido puede tener la vida espiritual? Nosotros, todos los seres humanos, somos seres espirituales. ¿Qué quiere decir ser espiritual? Quiere decir que nosotros somos eternos. Desde la concepción, cuando nuestros padres nos ¿cuál es la palabra? Desde que nuestros padres nos hicieron en el vientre de nuestra madre, ¿no? La concepción, desde la concepción. De ahí ahí fue también que nuestro espíritu y nuestro cuerpo se juntan por obra de Dios. Y nuestro espíritu nunca muere, es eterno. Ahí sí el cuerpo va a tener su fecha de caducidad, pero el espíritu no. El espíritu es el que da la vida. La carne no aprovecha para nada. La carne no puede darnos vida, el espíritu es el que da la vida. Entonces, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y yo pienso que eso todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que somos un espíritu divinizado. Esta semejanza es filial. Somos sus hijos, somos templos del mismo Dios. El reino de Dios está dentro de nosotros y Dios habita en nuestros corazones. Estas son buenas noticias, ¿no? Todo esto es mucho para pensar, lo sé. Tenemos que meditarlo y darle vueltas a nuestro corazón para que algún día, por obra y gracia del Espíritu Santo, lo podamos entender. Pero todo esto es verdad. Sería interesante valorar que tanta atención, tiempo y cuidado damos a nuestra vida espiritual. Si es algo tan importante, hay que ver cuánto la cuidamos. Porque acordémonos que al hacer esto, estamos cuidando nuestra vida eterna y esa es una responsabilidad muy grande, especialmente nosotros como padres, para orientar adecuadamente a nuestros hijos. Los tenemos que orientar siempre, como dije al principio, de cara a esa eternidad. Hay que asegurarnos que ese hijo llegue a su fin
ese fin último, habiendo cumplido con aquello que le permita llegar a la meta para la cual fue creado, que es entrar al cielo. Haber dado más o menos comodidades, medios de formación, pero de formación intelectual, hay que dirigirnos al intelecto. Posibilidades de un desarrollo deportivo de calidad, medios de diversión y descanso es relativamente importante. Pero haber cuidado de la vida del espíritu, mantener anémica el alma de nuestros hijos, aunque sus cuerpos estén sanos y rollizos, es un riesgo terrible y un cargo de conciencia que si tuviéramos la capacidad de entender la gravedad del mismo, ninguno quisiéramos tener. Es muy importante, es muy importante. Muchas veces nos preocupamos, padres, porque nuestros hijos tengan lo que no tuvimos nosotros, que no sufran carestías, que no sufran hambres, que vivan cómodamente, que vayan a una buena escuela, que practiquen algún deporte o que toquen algún instrumento musical, darles tiempo para descansar, sus vacaciones, y todo eso es importante, quizás sí, pero nunca descuidando la vida del espíritu. Tenemos que asegurarnos que la vida espiritual de nuestros hijos también está en formación, porque recordemos que no somos solamente cuerpo, no somos solamente espíritu, somos los dos. Entonces, el primer paso que podríamos dar es el entender de lo que se trata y dar a ese punto la importancia que requiere. Quizás si hasta ahora no lo hemos hecho de cuidar la vida espiritual de nuestros hijos y la nuestra propia, quizás y solamente quizás sea porque no lo hemos entendido bien, porque no hemos sabido que es necesario, porque no sabíamos que nuestro cuerpo y nuestro espíritu están tan ligados íntimamente y que van a estarlo así hasta que venga la gran separación, ¿no? Entonces, hay una gran necesidad de que ayudemos a nuestro espíritu a crecer. Hay una gran necesidad de la vida espiritual. No podemos andar por la vida sin las cosas que alimentan nuestro espíritu, porque al igual que el cuerpo, al igual que la vida del cuerpo necesita su sustento y su alimento para sobrevivir y poderse desarrollar satisfactoriamente, y pues bueno, debe de ser cuidado el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando está enfermo hay que cuidarlo. También la vida del espíritu necesita de ese alimento y de esa atención. No darlos en la debida proporción y con la frecuencia adecuada causa estragos graves en el alma. ¿Qué es lo que causa? Por ejemplo, tibieza, mediocridad, superficialidad, indiferencia por las cosas de Dios, desprecio por lo espiritual, endurecimiento del corazón y deformación de la conciencia. Todo esto puede causar el no estar alimentando adecuadamente nuestro espíritu. Es imperiosa y urgente la necesidad de dar una formación al espíritu sólida, firme y segura. Esto asegurará que le daremos a nuestros hijos las herramientas necesarias para poderse iniciar con decisión en el camino del bien. Ellos podrán estar siempre en la búsqueda de la verdad y del amor a Dios y al prójimo si nosotros los formamos espiritualmente. Y eso mismo podemos hacer con nosotros. Si nosotros estamos fortaleciendo nuestra vida espiritual de la misma manera, también vamos a tomar la decisión de irnos por el camino del bien. Vamos a buscar siempre la verdad y vamos a buscar siempre vamos a buscar siempre lo mejor para nuestro prójimo y obviamente vamos a buscar siempre darle todo nuestro amor a Dios, ¿no? Entonces, algunos elementos, vamos a hablar de algunos elementos de formación espiritual. Vamos a decir que son los básicos, ¿no? Por ejemplo, el sentido y la conciencia de lo sagrado. ¿Has pensado tú en esto?
Hay que enseñar a nuestros hijos y hay que nosotros también descubrir en la presencia de Dios en medio de nosotros. Hay que enseñar la actitud que se debe adoptar frente a Dios cuando Él está presente, por ejemplo, la adoración, la humildad, el agradecimiento, el recogimiento. Y esto es muy importante. No sé cuántos años tienes. En los niños nosotros los estamos formando para que cuando, por ejemplo, vamos a misa, ellos si traen cachucha se la quiten porque vamos a entrar al templo y ahí está Jesús. Si pasan por en medio de la iglesia, en el pasillo, tienen que hacer una genuflexión porque ahí está Jesús. Y cositas así, nosotros les vamos enseñando, ¿no? Si tú no lo sabes, también es importante que lo sepas. Cabe mencionar algo que me ha tocado ver tocante a este punto. Me ha tocado ver que algunas veces, por ejemplo, hay personas que van a llevarle flores a la Virgen. Hermoso gesto, el llevarle flores a la Virgen. A lo mejor le están pidiendo un favor o le están agradeciendo un favor. En el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, cada fin de semana pasan alrededor de 6,000 personas por ese santuario. Tú dirás, ¿de dónde sale tanta gente, verdad? Yo también a veces me lo pregunto. Pero eso sucede cada fin de semana. Bueno, ahorita por lo de la pandemia no, pero en tiempos regulares es así. Y nos ha tocado presenciar que hay personas que van a llevarle las flores a la Virgen. Pues el altar está precioso, ¿no? Y atrás del altar está la imagen de la Virgen, una réplica de la imagen que hay en México, en tamaño y todo, es una réplica exacta. Pero tristemente, ¿saben qué es lo que me ha tocado presenciar a mí y a varias personas? Que llega la gente en plena adoración eucarística, está el Santísimo expuesto en la mesa del altar y llega la gente y pasa con una irreverencia y van directamente a la Virgen y le dejan. No es malo llevarle flores a la Virgen, pero si Jesús está presente, tenemos que tener todo el respeto para la persona de Jesús que está ahí. Y ya después vamos a llevarle las flores a la Virgen. Lo primero es lo primero. Es como cuando nos levantamos y que en algunas fotitos que mandan por el Facebook dicen lo primero es lo primero y lo primero es dar gracias a Dios porque desperté con vida, ¿no? Cuando vamos a la iglesia y el Santísimo está expuesto, lo primero es lo primero. Y es saludar al Señor y es aprovechar que está ahí para conversar con Él. Y ya después vas con San Judas Tadeo, vas con quien tú quieras, pero primero Jesús, ¿no? Y eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos y tenemos que aprenderlo nosotros también si no lo sabemos. El segundo punto para la formación espiritual podría ser la vida de oración. ¿Cómo va tu vida de oración? La vida de oración está entendida como un diálogo íntimo con Dios. Eso es la oración. Hay que aprender el verdadero sentido de la oración vocal. Hay que aprender a meditar. Hay que aprender a recurrir de manera natural a Dios nuestro Señor con una actitud de agradecimiento por sus dones y especialmente agradecerle por su infinito amor. Hay que aprender a pedir lo que nos conviene, porque muchas veces le decimos, Señor, yo me quiero ganar la lotería, no sabemos lo que decimos. Hay que aprender a pedir lo que nos conviene. Hay que aprender a hacer oración en familia, hay que bendecir los alimentos, hay que rezar el Santo Rosario, hay que tener una devoción, por ejemplo, al Sagrado Corazón de Jesús. Hay que aprender a invocar al Espíritu Santo, que en muchas familias está tan abandonado. Hay que hacer el ofrecimiento del día y hay que tratar de hacer un examen de conciencia cada noche antes de dormir, a ver cómo me fue en este día. Eso es la vida de oración. Bien resumido, esa es la vida de oración. Básicamente se resumiría en un diálogo íntimo con Dios. ¿Se puede rezar de diferentes maneras? Claro que sí, se puede rezar con oraciones ya escritas, también se puede hacer. Pero si tú aprendes a tener un diálogo íntimo con Dios, tu vida de oración va a ser mucho mejor. Recordemos que las oraciones que ya están escritas las escribieron grandes santos que en su momento, por un arrebato o por algo que estuvieron experimentando, tuvieron ese encuentro con el Señor, pero esas son sus palabras.
Eso es exactamente su sentir. Qué mejor que tú puedas hablar con el Señor y decirle exactamente lo que a ti te está ocurriendo exactamente en este momento de tu vida. Entonces, eso es, la oración se resume en una comunicación con Dios. Continuando con esto sería la vida sacramental y la vida litúrgica. Aprendamos el sentido de los sacramentos como signos de la gracia, como acciones de Dios, y no como meros ritos. O sea, no hay que verlo como ritos o símbolos, sino que hay que verlos como que la presencia real de Cristo que está ahí actuando en mi alma y la inunda, la fortalece, la vivifica. En pocas palabras, hay que aprender a saborear todos estos sacramentos y bueno, también es importante que aprendamos a vivir la Santa Misa como el centro de nuestra vida cristiana, porque no hay oración más grande, más poderosa, más potente como es la Santa Misa, porque ahí en la Santa Misa se abarca todo, ¿no? La Santa Misa es una fuente de gracias inagotables, en verdad que sí. Cuando acudimos a ella con recogimiento, concentración y con mucha fe, eso es lo que se necesita, ir a misa con recogimiento, concentración y mucha fe, y las gracias van a fluir en nuestra vida, en nuestra familia. Entonces lo siguiente sería el contacto frecuente con la Sagrada Escritura. Para formar una vida espiritual saludable hay que leer continuamente la Biblia, ¿verdad? Hay que enseñar a nuestros hijos a que lo hagan, pero también nosotros hay que perderle el miedo y agarrarla, ¿no? Recordemos que las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios viva y verdadera, porque en Juan 6:63 dice, las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Entonces podemos tomarlo, si nosotros lo creemos, son espíritu y vida, ¿no? Ahí lo dice bien claro, la palabra de Dios es viva. Entonces hay que tener un contacto directo con esa fuente, ¿no? Es como tener un contacto directo con la persona de Jesús en las enseñanzas que nos trae a través del Evangelio. Es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. En Romanos 1:6 dice eso, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Proporciona a nuestra alma y el alma de nuestros hijos el alimento frecuente de la palabra. Hay que dárselo y hay que tomarlo nosotros. Acordándonos que en Mateo 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, recordemos, no solo de pan vive el hombre. Dedicándonos tiempo en familia a leer las Sagradas Escrituras o hacer alguna reflexión en comunidad, o sea, con la familia o con un grupito de amigos y explicando lo que el mensaje nos dice a cada uno de nosotros, con eso, si adquirimos esa devoción, con eso habremos cumplido con esto, de escudriñar las Sagradas Escrituras de forma constante. Y bueno, también la catequesis no debe de faltar, ¿no? Hay que enseñar a nuestros hijos las verdades de nuestra fe, el por qué nosotros creemos esto. Es difícil muchas veces de llegar a amar a Dios cuando no lo conocemos. El conocimiento profundo de las verdades fundamentales de la fe las podemos encontrar en la Santa Biblia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, y eso nos va a ayudar a nosotros a poder responder a nuestros hijos las preguntas que de repente les salgan, ¿no? Y también es muy importante tener una vida ascética. En el desarrollo espiritual, fíjate bien, es necesario pelear contra los enemigos de nuestra alma. Yo creo que todos sabemos que nuestra alma tiene enemigos. ¿Cuáles son esos 3 enemigos? Nos los mencionan mucho en la iglesia: mundo, demonio y carne. Y contra las tentaciones
que de todas partes nos llegan, ¿no es cierto? Están llegándonos por todos lados, pero hay que pelear con eso. Mundo, demonio y carne y las tentaciones. Es necesario que nosotros hagamos sacrificios para poder soportar esas tentaciones. La vida de nosotros los hombres en la tierra es una lucha constante, de verdad que sí. Y mientras de que estemos vivos vamos a estar luchando con estos tres enemigos del alma. Pero con cada uno de estos pequeños sacrificios y renuncias, vamos disponiendo el alma para el combate por la santidad y nos vamos fortaleciendo en el ánimo para la lucha. El espíritu está fuerte, recordemos, pero la carne es muy débil y por ello hay que mantener a raya nuestras tendencias. ¿A qué? Pues al egoísmo, a la soberbia, a la sensualidad, y eso será mediante una exigente y continua práctica de la mortificación cristiana. Si queremos tener a raya el egoísmo, la soberbia y la sensualidad, pues hay que contrarrestarlos, ¿no? Lo opuesto a la sensualidad es la castidad, pues ahí está, vamos a darle castidad, ¿no? Es muy importante que le demos la batalla a estas tentaciones, mundo, demonio y carne. Contra la carne, todos estos enemigos son tremendos, son fuertísimos. Para ponerles un ejemplo que yo pienso que experimentaríamos quizás todos los días, hablando de la carne, podría ser la gula. ¿Qué tal que si a ti hiciste de comer y te quedó súper rico? Hiciste un pollito a la naranja delicioso con un arroz o unas papitas, una ensalada, y comes tu plato y comes bien a gusto, pero te quedó tan rico que dices, bueno, un poquito más. Y ese poquito más ya es un plato casi igual al que te serviste primero. Entonces ahí ya estás pecando de gula. Estás pecando de gula. ¿Y qué fue lo que te motivó a hacer eso? La carne, ese enemigo que está ahí, que te está diciendo, ándale, un taquito donde quiera cabe. Pero si nosotros controlamos ese impulso y decimos, bueno, sí, me quedó muy bueno, pero ya estuvo, o sea, ya es suficiente, me comí mi plato, me siento satisfecho, la comida no se va a ir a ningún lado, te lo aseguro, ahí se va a quedar, en la tarde vengo y como otro poco, o mañana el recalentado sabe más bueno. Si nosotros podemos hacer ese pequeño sacrificio en ese momento, estaremos ganándole la batalla y nuestro espíritu se va a ir fortaleciendo y fortaleciendo de una manera increíble. Hay que aprender el valor del sacrificio, de la misma manera que necesitamos enseñarles a nuestros hijos desde pequeños que el sacrificio tiene un valor grandísimo, porque nuestros sacrificios unidos a los de nuestro Señor Jesús en la cruz y ofrecidos por las ánimas son fuente de conversión y de redención para ellas. Hay que aprender a ofrecer esos mis dolores, esos pequeños dolores o grandes, las tribulaciones, los sufrimientos físicos o morales, como reparación del terrible mal del pecado que tanto ofende el corazón de Jesús. Hay que ofrecer todo eso para reparar por todo eso que ofende al corazón, al tiernísimo corazón de Jesús. Continuamos ahora con la vida apostólica. Ya aprendimos mucho. Ahora viene la vida apostólica. Necesitamos aprender a descubrir a Jesús en nuestro prójimo. Es importantísimo poderlo distinguir, especialmente al que más necesitado está, y tenemos que ser movidos en nuestro interior a dar, a ayudar, a preocuparnos por ellos, a servirlos, a orar por ese prójimo. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Quizás no podemos hacerlo, no sé, económicamente, pues podríamos donar nuestro tiempo, donar nuestras cosas, si es que no tenemos dinero, pero si tenemos dinero, podemos también donar nuestro dinero. Y así vamos a ir formando un corazón generoso. Visitar a los enfermos también.
Eso es parte de tener una vida apostólica crecida, ¿no? Visitar a los enfermos y dar buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, de los cambios que el Señor ha hecho en nuestra vida. Eso lo podemos hacer platicando con otras personas, ¿no? Es la vida de los apóstoles. Hay varias maneras de ver que los resultados de formar una vida espiritual son grandes. Y para poner un ejemplo, pues vamos a ver la vida de los santos. Porque los santos son ejemplos vivos de hombres y mujeres que se entregaron heroicamente en la práctica de las virtudes. Ellos amaron a Dios y a las almas hasta dar su vida por ellos, porque algunos fueron muertos por otras personas, ¿no? O sea, dieron su vida por alguien más. Ellos abandonaron fortuna, casa y hasta su propia libertad para ir a proclamar la buena nueva. Híjole, yo pienso que nos falta mucho para hacer eso, ¿no? Hay que leer la vida de los santos y ver qué podemos hacer nosotros. Y el espíritu evangélico. Hablar, insistir, predicar sobre el verdadero espíritu del evangelio, que es total, es radical. No hay que minimizarlo ni suavizarlo. Hay que presentar el ideal cristiano tal cual es y empujar a nuestros hijos y a nuestras almas a aspirar a él, por duro que pueda ser o por difícil que sea vivirlo. No permitir que el conformismo penetre en nuestra vida y que haga que nuestra fe se debilite. No permitamos ser ni que nuestros hijos sean un católico light. No dejar por ninguna razón que nuestros hijos se lleven una idea errónea de lo que es la fe católica, y nosotros no debemos de caer tampoco en eso. Nunca hay que permitir si eres hombre, nunca hay que permitir que los hombres piensen que las mujeres son un objeto que puedes utilizar. Nunca debemos de pensar que las cosas de Dios son cosas de mujeres, de curas y de monjas. No, esto es de todos. Esto es de todos. Entonces, este punto a mí se me hace muy interesante porque de verdad podemos caer en eso de ser católicos light muy fácilmente. Recordamos aquí que el evangelio es total y radical y no se puede suavizar. No podemos nosotros decir que hay gris, porque no hay gris. Es blanco o negro, no hay gris. No lo podemos suavizar, no lo podemos minimizar. Lo que es pecado es pecado. Y lo que es pecado no te va a llevar al cielo. Entonces, tenemos que estar bien al pendiente de cuando nosotros nos estamos formando, darnos cuenta que por muy duro que parezca, por muy pesado que parezca, fíjate, cuando se te hace algo contradictorio, cuando no va de acuerdo a lo que tú piensas, regularmente ¿sabes por qué es? Es porque tú lo quieres hacer. Por ejemplo, todas estas mujeres que están a favor del aborto, es porque quieren abortar. Las mujeres mujeres u hombres que piensan que la infidelidad no es pecado, es porque quieren andar con otras personas. Están tratando de cambiar un poquito las reglas por su propia conveniencia, porque ellos necesitan eso y entonces dicen, bueno, hay que tratar, ¿no? Hay que tratar, a lo mejor los convencemos de que no está tan mal. En algunos lugares se habla de que algunas religiosas están haciendo algún movimiento o algo porque quieren exigir que haya mujeres sacerdotisas. Entonces, ¿por qué quieren cambiar esto? Porque ellas quieren ser, o sea, no todas, pero las que sienten que ellas podrían ser muy buenas sacerdotisas lo quieren hacer, pero la verdad no la podemos cambiar.
si Jesús hubiera querido que hubiera sacerdotisas, en aquel entonces también había mujeres. Entonces quizás los 12 discípulos hayan sido 6 y 6, ¿no? 6 hombres y 6 mujeres. Pero Jesús lo estableció así desde un principio. Entonces, ¿por qué una cosa que es tan sencilla y tan fácil de entender, le buscamos la manera de reinventarla? ¿Por qué? Pues porque estoy buscando una conveniencia para mí. Y por esa búsqueda de mi verdad, estoy tratando de distorsionar la verdad que se nos viene enseñando por más de 2000 años. Y no está bien, no está bien. Entonces, vamos a resumir un poquito el tema de hoy. Forma tu vida espiritual. Muy importante que formemos nuestra vida espiritual, principalmente mirando la vida en cara a la eternidad, pero teniendo también en cuenta que nuestros hijos nos están tratando de imitar. Entonces, si nosotros estamos viendo la vida en cara a la eternidad, también ellos lo van a hacer. Y bueno, hay que darle un nuevo sentido espiritual a nuestra vida. Hay que alimentar ese espíritu que quizás lo tenemos bien delgadito, bien debilitado. Vamos a alimentarlo con la Eucaristía, con la Santa Misa, con el Rosario. Hay que alimentar ese espíritu para que no nada más nuestro cuerpo esté sano y fuerte, sino también nuestro espíritu. Entendimos también que hay una gran necesidad de la vida espiritual y vimos los elementos que se necesitan para tener una formación espiritual saludable. Yo pienso que tienes todas las herramientas, mi hermano, mi hermana, para poder decidirte en tomar en serio al Señor de una vez y para siempre, ¿no? Yo creo que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer especialmente por nuestros hijos, para que ellos tengan un muy buen ejemplo. Pues vamos a terminar, mis hermanos. Quiero compartir con ustedes una oración escrita en el libro de oraciones de Talleres de Oración y Vida. Es la oración número, es el canto número 2, pero vamos a hacer la oración porque es muy hermoso y se llama gratitud. Acompáñenme. Dice: te agradezco, Señor, por ser mi amigo, porque siempre conmigo cantando estás. El perfume de flores, armoniosos colores, y el mar que murmura tu nombre invocan. Escondido tú estás entre verdes montañas, entre campos en fiesta, en el sol a brillar, en la sombra que abriga, en la brisa amiga, y en la fuente que corre ligera y cantando. Te agradezco también porque en la alegría y en el dolor cada día te puedo encontrar. Cuando el dolor me consume, murmuro tu nombre, y aunque sufriendo, yo puedo cantar. Te agradezco, Señor, por ser mi amigo, porque siempre conmigo cantando estás. Sí, Señor, en esta mañana queremos agradecerte de una forma muy especial tu presencia aquí entre nosotros. Queremos pedirte que nos des la gracia de tener una vida espiritual sana, de poder entender que el espíritu y la carne van juntos y que la voluntad es la que hace posible que nuestra vida espiritual crezca. Te agradecemos infinitamente por el don de la vida, por la familia que nos has dado, por el trabajo que tenemos para mantener a nuestra familia. Gracias, Señor, por cuidar cada uno de los detalles para que yo tenga esta vida. Te agradezco por ella, te bendigo, te alabo. Tú eres mi Señor y no hay felicidad fuera de ti. Amén. Muchísimas gracias por estar en compañía de Radio Encuentro 307 y su programa Oraciones de Fe. Es un placer el estar con ustedes compartiendo cada mañana. De verdad que es una alegría para mí y pues les deseo lo mejor en este día. Que Dios les bendiga. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios.
Les deseo que tengan paz y bien ustedes y toda su familia. Bendiciones.